cordial saludo, mi nombre es Sergio David Páez Villagrán, soy estudiante de Ingeniería Industrial a Distancia y el tema que les voy a exponer hoy es la solución de problemas con base en el enfoque ingenieril. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el enfoque ingenieril? Entonces, es un método o estrategia para resolver problemas, es decir, todo tipo de metodología que nosotros vamos a implementar con base en nuestros conocimientos de ingeniería para solucionar un problema dado. Este enfoque ingenieril tiene pues un diseño. Este diseño tiene un ciclo que es interactivo y repetitivo. ¿Qué quiere decir? Que para diseñarlo o para crearlo, entonces va a tener muchas secuencias o ciclos que a veces nos van a desviar un poco del tema, pero que en sí nos van a después de entender o comprender este ciclo, nos van a enfocar bien en la solución o en la búsqueda de nuestra metodología para una solución de un problema. Entonces, este diseño es el proceso prácticamente que nosotros queremos decir. Acá es un método planteado y aquí es el proceso con el cual vamos a resolver este inconveniente o problema. Que ellos dos prácticamente, el enfoque ingeniería y su diseño, pues se basan o su temática va dirigida a resolver problemas. Bueno, el problema en sí es considerado pues una necesidad y una necesidad para nosotros es una necesidad de transformación. Entonces, en sí un problema no es algo malo, en términos generales, sino es una oportunidad de nosotros atacar a algún tipo de necesidad humana y poderla transformar en una oportunidad para innovar en algún tipo, por ejemplo, de proyecto o producto, que es lo que uno busca cuando es estudiante de ingeniería, ser prácticamente innovador. Los problemas pues son prácticamente o en general son de tipo cerrado. Hay otros que son de tipo abierto, pero son muy pocos, pero en sí el problema o los problemas que nosotros vamos a dirigirnos es de tipo cerrado. Eh, Dentro del diseño pues, ya se dan una serie de etapas para poder solucionar los problemas. Entonces la primera la coloqué acá y la dividí como en dos secciones o subpartes que son muy importantes. Que una es la identificación del problema y la otra es la formulación del problema. ¿Qué hacemos en la identificación? En términos generales es eh, determinar cuál es el problema. Solamente decir, bueno, yo tengo en mi empresa una contaminación o, o en la casa, por decirlo así, también tengo, no sé, un daño en una tubería o en el tejado o algo parecido. Entonces identificamos en sí o básicamente el problema, pero de forma muy puntual. Entonces su objetivo es definir en qué consisten los problemas. O sea, tras de que identificamos en sí puntual el problema, también en qué nos afecta estos problemas. Estos problemas tienen una serie de componentes, acá en esta parte, eh, que, no, que son como para su resolución, que ya los vamos a ver más adelante. O sea, pues en sí la identificación del problema pues consiste, pues, otra vez valga la redundancia, identificar, como ya lo dije de manera general, en sí el problema, pero en este caso nos vamos a ir a un estado A inferior, que es en sí la situación del problema. Y acá dije pues un ejemplo, que es la contaminación de un producto terminado en una planta de alimentos, que es un problema muy común que se presenta ahí y que casi siempre pues tiene un cierto análisis muy exhaustivo y a veces que requiere un apoyo, pero
de manera general, pues ese es nuestro problema puntual, una contaminación en un producto terminado. Es algo, una situación algo grave en una empresa. Y vamos también a la otra parte, que es el estado B o superior, que es de manera general la solución del problema. No es sí sin analizarla, sino dar como unas pautas prácticamente para decir, bueno, sucede este problema y cuál puede ser una posible solución. Por ahora sin un análisis dado. Entonces aquí un ejemplo, pues eh, para la solución del problema, eh, por ejemplo, atacar directamente a la solución de la contaminación o también evitar posibles contaminaciones. Entonces, ¿cómo solucionar el problema de la contaminación? Entonces ya toca hacer ¿cómo decirlo? Dar de baja, por decir, a este producto para que no vaya a afectar la salud de algún consumidor por su despacho, por mala logística durante su despacho. Es decir, que despachen este producto sin estar liberado previamente en la planta. Y acá, pues, evitar posibles contaminaciones, pues consiste en que ya uno encuentra la causa del problema y entonces ya se pueden evitar otras posibles contaminaciones con base en este mismo problema identificado y digamos generar un histórico para que no vayan a darse por esta misma causa otras contaminaciones, sino que ya uno tiene como la experiencia para la solución de estos problemas, así de manera muy general. Y aquí iría la otra parte, que sería como la tercera de estos componentes, que serían los proyectos, que son como las estrategias, lo que vamos a usar para poder solucionar estos problemas. Un ejemplo muy claro es un plan HACCP. ¿Y qué es un plan HACCP? Es un plan para la identificación de puntos críticos de control, que en otros consiste en que cada etapa del proceso vamos a identificar cuál puede ser un posible punto crítico dentro de este proceso que pueda generar una contaminación o una alteración de este producto. Es de manera muy general y un ejemplo dentro el área de mi trabajo. También la identificación del problema pues, se enfoca mucho en los síntomas, las consecuencias y los efectos. Con el ejemplo anterior, podemos irnos a los síntomas, que son, por decirlo en una bolsa o una bolsa de leche, por decirlo así, o una caja, ya tiende a inflarse o tiende a tener un olor ácido que no es característico de este producto. Las consecuencias son, como siempre en toda empresa, pérdidas económicas a gran escala, también pérdidas de ese producto, de mano de obra, eh, digamos que esté programado, que ya te estén comprometidos con ese producto, también con los proveedores. Mejor dicho, hay muchos, ¿cómo decirlo? Abarca muchas temáticas, un solo problema que parece ser muy puntual, pero abarca muchas consecuencias. Y pues efectos, también efectos que se pueden, por lo general, cuando sucede este tipo de problemas, son efectos negativos. En cuanto a también a que si se despacha o sale este producto o dentro de la misma planta, pues la pérdida de la confianza de- del personal o del cliente al producto podría ser como un ejemplo. En cuanto a la formulación, entonces ya nosotros establecemos que tenemos nuestro problema, que si tenemos algunos históricos o algo, pues eso nos sirve como apoyo para poder resolverlo. Pero en esta parte lo que vamos a establecer son los alcances, o sea, digamos, en cuanto a la empresa o en cuanto a la persona, qué alcances tiene para, hasta dónde puede llegar para resolver este problema. Y con esto pues iría también relacionado pues los recursos de tiempo, económicos y técnicos. En cuanto a tiempo, pues si es de mucha urgencia resolver este problema o se puede, digamos, dejar para después, aunque pues
por el ejemplo, ese es un problema que necesita resolverse lo más pronto posible. Económicos, como siempre, pues lo que haya que invertir para formar un equipo o para analizar todo en la situación que generó este problema. Y en técnicos, pues ahí sí vendría los conocimientos y o personal de apoyo que puedan asesorar esta parte. Prácticamente en sí, estas son la parte como más gruesa o la base para poder resolver el problema. Y eso siempre es muy complicado cuando eh, se intenta identificar un problema porque a veces parece muy general o, o a veces es también muy puntual y entonces se genera ciertos inconvenientes o a veces presenta digamos en el analista que esté resolviendo el problema ciertos errores durante su formulación. Genera, digamos, identificar el problema y cree que la primera solución que se vino a la cabeza o que logró plantear ya es la solución apropiada para el problema, siendo que no ha hecho todavía todos los pasos, sino que estamos apenas en la primera etapa, que es algo muy interesante en cuanto a la resolución de los problemas. Ahora continuamos con otra etapa, podríamos decir que la segunda, que es el análisis del problema. Ya dimos a conocer nuestro problema, hicimos una formulación sobre pues qué recursos tenemos, todo lo que necesitamos para poderlo irlo resolviendo durante el tiempo. Ahora vamos a analizar en sí muy puntual el problema y vamos a hacer una recolección de información. Cuando se hacen, digamos, estos tipos de procesos, siempre pues, se debe disponer de tiempo para hacer todo este tipo de análisis. Entonces, el análisis del problema consiste en pues la tabulación, el análisis y la recolección de la información. Nosotros vamos a investigar, porque eso es nuestra prácticamente una base de la ingeniería, ser investigadores, ser ¿cómo decirlo? Hambrientos por conocimiento también. Entonces nosotros nos vamos a poner en la tarea de ser investigadores y a la vez tenemos cierta personal que nos colabora también en incorporar esa información, ya que nosotros pues no vamos a manejar muchos temas, pero sí vamos a tener como la idea general y de cómo resolver el problema. En cuanto a esto, podríamos, en nuestro ejemplo anterior, entonces ya viene la persona y empieza a buscar, digamos, datos o información sobre todo el proceso que hubo, digamos, en un empaque de leche, que el problema fue la contaminación que hubo. Entonces vamos a investigar durante todos los procesos, desde la recibo de la leche durante su pasteurización, almacenamiento, eh, termización a la planta o a la parte UHT y después su respectivo empaque. Entonces vamos a empezar a recoger todos esos datos, toda esta información y empezar a analizarla, a organizarla, a saber qué pasó, qué sucedió, también a indagar, porque no en un problema pequeño hay muchas variables y en este problema puntual, pues siempre hay demasiadas variables durante el proceso que pueden afectar. Dentro del análisis del problema, pues están una serie de variables que son eh, muy puntuales o básicas para poder resolver el problema o por lo menos para saber nuestro alcance en cuanto en cuanto a identificar una solución apropiada para este problema.